Muchas de estas chicas que trabajan en los cafés oscuros llevan una segunda vida porque sinceramente no está cool. Literalmente, citando palabras de ellas, me dijo: amor, es que no está bien. El simple hecho de usar como vestiditos o cosas muy ajustadas, sientes como que, ay, me estoy enseñando mucho, o te sientes cómoda. Sí, bien cómoda, la verdad. No me siento cómoda. Muchachas, ustedes no pueden pensar de que se van a quedar acá siempre. Hola, hola, ¿cómo están? Andamos en Santiago de Chile y hoy vamos a visitar los populares, polémicos y tal vez un poco oscuros café con piernas. Así como me estás escuchando, y te voy a dar un poquito de contexto para que me entiendas de qué va este video. Vamos a estar visitando el lado agradable, bonito y cómodo, pero también el lado oscuro en el que pueden haber sustancias ilícitas y en algunos casos prostitución. Estos son cafés adaptados en los que las chicas te atienden con ropita muy ajustada, vestidos cortos o con lencería. Así que bueno, vamos a conocer uno que otro café con piernas. Me van a dejar grabar en este café. Vine bien tempranito, son las 9 de la mañana de un sábado. Este café también entra en el tipo de café con piernas, aunque a este le llaman más café con vestido. ¿Qué quiere decir eso? Que las chicas no usan ni ropa interior, ni bikinis, más bien son como vestiditos ajustados, que les luzca bonita su silueta, pero nada digamos como que muy de la teta de afuera, la nalga de afuera. Esas cosas en este tipo de café no se suelen ver, es más bien como una minifalda, ¿no? Un pantalón pegadito. Y ahora me están dejando grabar un sábado a las 9 de la mañana y te cuento por qué. Los fines de semana son muchísimo más tranquilos para los cafés con pierna y adivina por qué. Porque las oficinas no trabajan y los mayores clientes son los oficinistas. Entonces, quiero creer que esos señores hoy están con su familia, están siendo buen padre, están con su esposa, pero de lunes a viernes en la hora del almuerzo o antes de entrar o después del trabajo, aquí los vas a ver. Y con eso quiero contarte algo muy curioso y es por eso que estoy viniendo tan temprano a la hora que abre, para no meternos con el tema de los clientes, porque a mí me contaron que una vez pasó una persona como, ay, qué curioso, los cafés con pierna, bla, 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 y que suben el video a redes sociales y que el video se hace viral y que este video llegó hasta la esposa de este señor y el señor llegó al establecimiento pero hecho nada, llorando que por favor bajaran ese video que ni siquiera el establecimiento subió. O sea, fue una persona que pasó caminando y grabó, y dio la casualidad que cuando esta persona pasó grabando, vieron al señor saludando a una de las chicas: hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y quedó ahí en pleno abrazo. Mi amor, divorciado se terminó esa familia porque ese señor decidió venir a un café con piernas. ¿Quién soy yo para juzgar a la gente? Exactamente, eso problema mío no es, pero yo vine acá porque mira, yo aquí de chismosa no voy a estar, por eso yo vine temprano, yo no voy a estar aquí exponiendo a nadie. Cada quien que haga de su vida un candelero. Ahora sí te voy a mostrar cómo es un café con piernas por dentro, así que vengan. Vamos a entrar al café. Este se llama Café Baraní y la verdad es que el concepto es muchísimo más fresa. Vean esto, está súper lindo, las mesitas, tiene su código QR con un menú bastante amplio, y en esta parte te puedes pedir que sus postrecitos, un café y toda la cosa. Este café tiene 2 pisos, la verdad es que está muy bonito, una cosa totalmente diferente a lo que me habían dicho y lo que yo pensaba que serían absolutamente todos los cafés con piernas, pero mira, hay variedad y eso me gusta. Les presento a Aura, que ella es la dueña de este café con piernas en el que nos están dejando grabar. Tiene una historia bastante interesante que ya nos va a contar. Hola, ¿cómo están? Esta idea surgió en el 2015 cuando yo llegué a Chile. Ya había escuchado de los cafés con piernas. Empecé como en uno de los cafés pioneros en este tema de los cafés media pierna. De ahí yo conocí a Francisco, mi pareja, en el 2016, que empezamos a concretar esa idea y ya como a buscar locales, porque ya comenzamos pues como con esta idea un poco más ya material. ¿Cómo era el café en el que
tú empezaste a trabajar. Porque sí he escuchado y es bien sabido que hay dos tipos de café, ¿ok? O sea, hay uno que se puede tornar un poco oscuro e incómodo y hay otros lugares que son bastante agradables. ¿Cómo fue tu experiencia? Claro, están los cafés con piernas, que son como los originales, que son los que tienen los vidrios polarizados, que las niñas trabajan en bikini, un ambiente súper turbio. Yo creo que la niña se expone más de lo que debe, porque al final la diferencia entre lo que ganan y lo que allá y lo que ganan acá, o sea, termina siendo lo mismo o hasta les va mejor acá. Entonces, esa es la diferencia. Cuando Francisco y yo decidimos emprender con este negocio, claramente lo queríamos hacer con unas mejoras. Estas mejoras eran estructura, o sea, ambientación, trajes y una carta que el cliente tenga más opciones. Nosotros queríamos hacer un concepto y yo creo que lo hemos logrado. Acá trabajamos mucho nosotras en el ambiente laboral porque las niñas son competencia entre ellas. Entonces a veces se puede generar cierto roce y de que acá no tienen que ser enemigas, o sea, tienen que por lo menos trabajar por un ambiente laboral sano, pasarla bien, divertirse, reírse, trabajar tranquilas. Ahora pasaste a ser la jefa. ¿Cómo tú ves a las niñas que van de paso, ganan un buen de dinero y se van y hacen otras cosas, o las ves como que entran en una zona de confort? Siempre yo les digo, para mí sería espectacular que se quedara trabajando acá y no debería decírselo, pero como mujer, porque yo ya estuve de garzona, les digo, muchachas, ustedes no pueden pensar de que se van a quedar acá siempre, tienen que tener sus metas, aprovechar este cuarto de hora de que les está yendo bien, porque no siempre va a ser así, de que están generando, si van a emprender, si van a comprarse su casa, su carro, lo que sea, aprovechar esto. En este tipo de café no venden alcohol y me comentan que muchas veces es mejor no vender alcohol porque sinceramente cuando hay venta de alcohol, hay consumo de alcohol, pues los clientes se pueden poner tal vez un poco más pesados, pueden entrar como más en confianza, pueden ser más mano larga y cuando llega el alcohol posiblemente con eso llegan otras cosas como sustancias ilícitas, la mafia, bla bla bla. Que a mí me comentan que de verdad que muchos cafés con piernas se pueden llegar a ver cosas bastante oscuras, bastante turbias, que están ahí a la vista de todos y que mantener un ambiente en un café con piernas sano, agradable, fuera de cosas raras, es bastante difícil, pero mira, me dicen que en este café lo han logrado bastante bien. Les presento a Ile y ella nos va a contar un poquito de su experiencia trabajando en un café con piernas, se puede decir muy fresa. ¿Cómo llegaste a este café? Mira, la verdad llegué por recomendación. Pero ¿cómo que te recomendaron? O sea, no eres chilena, ¿cierto? No, yo no soy chilena, soy extranjera, soy venezolana. O sea, cuando llegaste a Chile, ¿te recomendaron trabajar en los cafés con piernas? Sí, lo recomiendan porque siempre se ve como niñas muy lindas, curvilíneas. Al final es como el físico, la personalidad, el buen trato también. Y la facilidad de habla. Sí, la personalidad yo creo que puede ser el carisma que uno pueda tener. ¿Qué tanto dirías que importa el físico? ¿Llegaste a ir a algún lugar y te dijeron, no, es que tienes que operarte, o tienes que pintarte el cabello? Sí. ¿Te llegaste a sentir como atacada en alguna entrevista por tu físico? Sí, en uno donde fui me dijeron, no, es que tienes que operarte. ¿Qué tenías que operarte? Los senos. Sí, no lo intenté. Una vez que conocí como los demás cafés, me di cuenta que no es necesario. Hay niñas de todo, desde la más voluptuosa a la más delgadita. Y claro, diferentes sí. físicos y todas preciosas. Sí. Mi pregunta es, ¿te llegaste a sentir mal o como rechazada porque te dijeran algo sobre tu La cuerpo? verdad es que no me sentí acomplejada, no me bajoneó. Pero siempre nos va a gustar vernos arregladitas, coquetas y bueno, en el camino si se pueden hacer esas cositas, uno Claro, lo hace. pero porque uno lo quiera, porque ¿no? uno lo no quiera, porque no, se sí. metieron En mi caso una no idea. fue por Qué bueno. En tu ambiente laboral, ¿te sientes cómoda, segura? La verdad es que sí, hay un muy buen ambiente laboral, el local como tal también es muy agradable y súper bien, no he pasado ningún mal rato. O sea, y lo que dices, estoy ganando bien, o sea, ¿estás contenta con lo que estás ganando? Claro, al final del día también eso es muy importante. Estando aquí te quiero contar algo súper gracioso, literalmente es una palabra nueva que acabo de agregar a mi diccionario y es garzona. Resulta que así les dicen literalmente a todas las meseras, o sea, en Chile, garzona es mesera. Qué cosa más loca, yo nunca había escuchado esa palabra, pero mira, me gusta, aprendimos algo nuevo.
palabra agregada a nuestro diccionario. Por acá está Sonia y ella también nos va a platicar un poquito de toda su experiencia trabajando en un café con pierna. ¿Este es el primer café en el que trabajas? Sí, el primer café en el que trabajo. ¿Y cómo llegaste aquí? Cuéntame. Mira, yo llegué aquí en la pandemia. Anteriormente yo trabajaba en Patronato, en un barrio muy comercial acá en Santiago. La pandemia te lanzó para acá. Me lanzó para acá, obligatoriamente. ¿Sabías cómo eran los cafés con pierna? ¿Tenías idea de cómo funcionaba? No había trabajado en uno, pero yo sí pasaba mucho y veía y todo, de ver la niña cómo trabaja y tal, todo lo veía, o sea. ¿Y qué pensabas en ese momento que las veías? O sea, como que no. Decías, no, Sí, qué pena. pero yo veía que las niñas igual se desenvolvían súper bien. Yo digo, yo creo que eso es cuestión de confianza. Ok, entonces cuando llegaste acá, cuando me abrió el lugar, estabas sola, ¿no? Acá. Yo trabajé sola como un mes y medio más o menos, y era solamente para llevar. Y muchos clientes se quedaban ahí como en la entrada y hablaban conmigo y todo. Hablaban así. en la puerta, Sí, o sea, en la como puerta. que te respondo, pero tú allá en la banqueta, Exactamente. en la calle. En la pero calle. no más que no te atropelles, para Sí. que me pagues el café. Eso. Me encanta. El simple hecho de usar como vestiditos o cosas muy ajustadas, coquetas, sientes como que, ay, me estoy enseñando mucho, o te sientes cómoda. No, me siento cómoda. El que veo que traes ahorita, Sí, o sea, es se ve lindo. cómodo, como de Es licra. cómodo, sí. Igual, sí, bien cómodo, la verdad. No te sientes... No me siento cómoda. Y por ejemplo, me da mucha curiosidad, tú sabes que hay gente luego desubicada en la vida. ¿O no sientes que, por ejemplo, el tipo de clientes, no sé, como que te miran raro, no sientes cosas No, raras? la verdad no me ha pasado. Lo que sucede es que yo tengo ya una clientela fija y ellos saben yo cómo soy. Claro. Entonces no es como que sean morbosos de pronto o manilargos, porque ya saben cómo son. Entonces como que uno va adaptando el cliente a cómo es uno y ellos ya lo conocen. Y que si llega un cliente nuevo, ahí ven quién lo atiende, ¿no? Claro, por ¿Quién ejemplo, a se veces echa al volado? llegan clientes nuevos y no se ven a la niña de lejos y le hacen como así, ¿dónde atiendes? Como una cosa así, y yo ahí atiendo. Y uno empieza a generar la conversa con ellos y ellos van viendo como la personalidad de la niña. Claro. Y ya deciden si cuando vuelvan se atienden contigo. ¿La mayoría de los clientes son hombres o también vienen chicas? También vienen chicas, no tanto, pero sí vienen. Ya no hay tanto ese tabú entre mujeres, muchas vienen a veces. ¿Y la mayoría de las chicas son extranjeras? Hay muy poca chilena. Al chileno le gusta más la atención de la extranjera, como más amable, más amorosa. Igual yo he trabajado con niñas chilenas y bien. Pues listo, ahí lo tienen. Esta vendría siendo como la parte bonita, la parte agradable de los cafés con piernas, porque como todo en la vida, mira, la moneda tiene dos caras, siempre hay más de dos realidades, las situaciones nunca van a ser las mismas, entonces se podría decir que al menos en este tipo de cafés se ve un ambiente agradable, las chicas se ven que trabajan a gusto, cómodas, por un buen salario. Ahora vamos a ir a los cafés oscuros, vamos a ver la parte no tan bonita de los cafés con piernas, que siento que va a estar turbio, muy intenso, y tal vez ahí nos vamos a enterar de cosas no tan bonitas. Ahora sí te voy a contar de la parte oscura de los cafés con pierna. A solo dos calles, escúchame bien, dos calles del Palacio de la Moneda está esta calle que está justo aquí a mis espaldas, y en la parte de atrás hay una galería que es como una especie de un centro comercial, y usted sube y usted pasa a ese centro comercial, a esa galería, y la verdad es que está súper linda, es muy amigable. Incluso en la parte de afuera está que sí, una fuente, un restaurante, la gente ahí platicando al aire libre, muy bonita la cosa. Pero donde a ti se te ocurra bajar las escaleras eléctricas, que dicen que todos los que van bajando es porque van a lo mismo. Todo el piso de abajo, literalmente todo el piso de abajo, a excepción de un centro de depilación anal, porque me dijeron que ahí depilaban el joyo, se lo dejan a uno espectacular en esa zona. Todos los demás son los que llaman cafés oscuros. Obviamente ahí no se puede grabar, pero pues si entré, estuve ahí, te lo platico. Todos tienen como una especie de papel negro para que no puedas ver hacia adentro. O sea, ellos de adentro te están viendo pasar, obviamente, pero tú no puedes ver qué está pasando y adentro lo que se logra escuchar un poco es la música que retumba. Ahí sí, el reggaetón a todo lo que da, la música electrónica, boom, 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 boom.
y es como un ambiente un poco como controlado de cierta manera, como muy cuidadoso. Hay policías, hay vigilantes, como que qué están haciendo, qué está pasando. Y lo que sí me di cuenta es que aparte de que todo el piso de abajo, el subterráneo, son cafés oscuros, es que te abren la puerta y te invitan, o cuando van pasando las chicas te tocan con las uñas. Es una locura la manera en la que llaman la atención. Sí me habían platicado que acá las chicas están como en traje de baño, pero lo que yo vi fue mucho más que un traje de baño, ¿ok? Esto ya era ropa interior, que digamos, no es como que hay mucha diferencia entre una ropa interior y un bikini, más que un encaje, el tipo de tela, pero sí las vi como prácticamente en topless, con cosas muy chiquititas, muy diminutas, y estuve platicando con varias de ellas y sí me decían que lo que ganan acá realmente puede llegar a ser como $1000 al mes, y que pues ellas no me platican nada al video, no me lo cuentan acá, porque es como una vida oculta. Así se los voy a decir como ellas me lo dijeron. Lo que ellas viven ahí es una vida oculta. Solo casi que su mamá o nadie sabe que trabajan acá, ninguno de sus familiares. Incluso se cambian el nombre y se inventa una vida, una profesión, por si el cliente llega a hacerles conversación, a sacarles plática. Sí, yo me llamo Samantha y me gustan los animales y quiero ser veterinaria. O sea, se inventan toda una vida por completo. Es una locura. Y pues ellas lo hacen porque dicen que a veces no está bien visto estar en este tipo de trabajos, que no quieren como sufrir rechazo, porque esto es trabajo, esto es laboral, no tendrían por qué estar lidiando con eso de tener que explicarle a tu tía, a tu abuela, a tu papá por qué estás aquí, por qué estás haciendo eso. Entonces como que los separan y llevan dos vidas, por así decirlo. Es bastante complicado. Les presento a Diego, él trabaja por la zona. Diego, ¿y cómo percibe la sociedad tu entorno? ¿Cómo tú percibes que la gente ve este tipo de establecimientos, los cafés con piernas, a las chicas? Nosotros, por ejemplo, en mi oficina, lo tomamos como chiste, pero en verdad está súper normalizado. Aquí como que no siento que haya tabú, al menos en mi círculo, porque se ve a diario, trabajo hace un año acá y es normal ver a las chicas caminando desde temprano hasta tarde y está normalizado. Ahora, imagino que te estarás preguntando, ok, todo bien, pero ¿cuánto tiempo, cuántas horas las chicas están ahí? Con las que estuve hablando me dijeron que entran a las 9, 10 de la mañana y salen a las 8 de la noche. Y yo les pregunté, ok, si estás durante todo el día prácticamente, ¿cuál es tu mejor hora? O sea, ¿en qué horario tienes más clientes? Y me dijo que los tiene en la mañanita, o sea, tipo 8, 9, 10 de la mañana y luego hasta las 6 de la tarde nuevamente, porque a veces hay clientes que van al café oscuro antes de entrar a trabajar y después, o sea, se la pasan ahí casi que todo el día. Si esos clientes no tuvieran que trabajar, ahí se quedaban. El primer café con piernas que existió, donde las chicas se ponían como bikini, ropa interior, tenían el minuto feliz, fue el Café Barón Rojo y abrió por ahí de 1994, y me cuentan que apenas hace unos 10 años fue que este café cerró. A raíz del Café Barón Rojo, los clientes empezaron a tener una idea como, bueno, entonces quiero tener más este tipo de café porque yo quiero ir a toquetear, yo quiero ir a mirar. Y me comentan que pues a raíz de este tipo de lugares empezó a suceder que las chicas, tal vez por conseguir un dinero extra con los clientes, decían como, pues nos podemos encontrar afuera, nos podemos ver en tal hotel por cierta cantidad de dinero, pero eso ya queda en cada quien, ¿sabes? O sea, es algo que a lo mejor a veces no se puede controlar. Por mucho que tú tengas un café y tú le quieras dar una apariencia que tú quieras o el negocio que tú quieras, si las personas que trabajan ahí quieren fuera del trabajo recibir dinero, por muy feo que suene, por un intercambio sexual, es algo que, lamentándolo mucho, los dueños del establecimiento no lo pueden controlar, pero claro está que ese tipo de lugares donde usan como ropa interior y así, se presta para otro tipo de cosas. Y bueno, esto que les voy a contar puede ser que suceda en algunos cafés, como puede ser que ya no, pero yo lo vi incluso hasta en un video en TikTok, que hay cafés oscuros de estos que son así muy privados, en los que está prohibido, pero prohibido grabar, prohibido tomar fotos. A veces te ponen hasta un teléfono con un tache gigante en los que puedes darle de vueltas a una ruleta y puede ser que te toque un minuto feliz. Y yo estuve preguntando, ¿qué es esto? ¿Qué es un minuto feliz? ¿Qué pasa en el minuto feliz? O sea, no sé, me dan cerveza gratis, me dan mucho café gratis. Entonces estuve preguntando a varias personas qué pasa en el minuto feliz
feliz y me platican que literalmente es una locura el minuto feliz. Cuando llega ese momento, si es que todavía sigue ocurriendo, ojo, no es que yo lo haya visto, no es que esté diciendo que pasa en todos los establecimientos, es algo que me contaron que ocurría en uno que otro de estos lugares. En el minuto feliz hacen topless, básicamente lo poco que traen, la ropita sexy que traen se la quitan, se la bajan, enseñan, y pues ahí es donde las cosas se salen un poquito de control y ciertos clientes piensan que eso va a pasar siempre o que eso pasa en todos los establecimientos, y a raíz de ese tipo de detalles me imagino que habrá uno que otro cliente que entonces diga, pues entonces si estoy viendo puedo tocar, y tal vez la persona, la chica que está ahí se deja a cambio de conseguir tal vez una muy buena propina. Esto suena horrible, yo sé lo que estoy diciendo, suena espantoso, pero no es como que me lo esté inventando, es lo que me comentan las personas. Esto se pone cada vez más, pero más oscuro. Les comentaba que muchas de estas chicas que trabajan en los cafés oscuros llevan una segunda vida porque sinceramente no está cool. Literalmente, citando palabras de ellas, me dijo, amor, es que no está bien. O sea, no está cool, nosotras sabemos que no se ve bien, y esto es porque muchas personas vinculan a los cafés oscuros con prostitución, con sustancias ilícitas, con drogas. O sea, los cafés oscuros pueden llegar a estar vinculados con cosas que van mucho más allá, como por ejemplo también la trata de blancas. Se dice y se rumora que hay muchos lugares clausurados. Puede ser porque no cumplían ciertos permisos, bien sea de uso de suelo, delegación, cosas como digamos más sencillas y no tan turbias. Otros porque pueden ser que tuvieron problemas con sustancias ilícitas o con drogas, y hay otros en los que incluso se rumora que tenían a chicas trabajando extranjeras a las cuales les quitaron el pasaporte y las obligaban a trabajar ahí durante 2 años, quién sabe bajo qué acuerdos, quién sabe cuánto les estaban pagando. O sea, son rumores que van llegando y van andando por la zona, y es por eso que podemos ver uno que otro clausurado. Y también la verdad es que eso sí se rumora mucho entre las chicas, que dicen que sí, que han escuchado a otras compañeras que han trabajado bajo circunstancias no tan agradables y en donde les tienen la identificación y por eso no se pueden ir a otro lugar. Está bastante turbio. La verdad es que me gustaría mostrarles más sobre esto, pero incluso ellas obviamente no se van a exponer ante un video y es súper entendible, no se puede grabar en estos lugares. Lo más que pude llegar a levantar fue mostrarles cómo son los pasillos, pero dentro ni cómo enseñarte eso. Lo que más puedo hacer es describírtelo. Es todo súper oscuro, parece que fuera de noche. O sea, yo aquí estoy confundida. Ahorita que estamos grabando esto son las 2 de la tarde. El día está precioso y adentro parecen las 2 de la mañana. Todo súper oscuro. Tienen su maquinita ahí como para poner la música. Las luces así como de discoteca turbia. Todas las chicas andando con ropa súper chiquita y que pues que ellas hacían esto para reunir un dinero y pagarse sus estudios, que otras tenían esposo, hijos y que pues este era el trabajo. Y quiero platicarles una conversación que tuve con una chica. Ella me dio la autorización de que todo lo que estoy diciendo, de lo que les voy a contar, que se diga en el video, pero claramente ya no quería salir en el video por obvias razones, y fue que en el lugar que a ella le tocó trabajar, en el café oscuro, ella me contó que sus compañeras podían dar el servicio que quisieran. ¿A qué me refiero con esto? Pues básicamente es que si su compañera se deja tocar, está todo bien, ¿sabes? Eso es básicamente de cada quien. Cada quien hace lo que quiera a cambio de una propina, y pues uno no puede juzgar porque uno no sabe las necesidades de esa persona. A lo mejor le urge mucho dinero y es su única manera de conseguirlo hoy en día. Entonces hay chicas que se mantienen como dentro de hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Platico contigo, hablo contigo, te sirvo tu café, vete de aquí. Y hay otras que en los cafés oscuros pues lo llevan a otro nivel de algo más de coqueteo, más de te puedes tocar. Incluso me han comentado que pasan cosas más allá, ¿sabes? Más allá de un toqueteo, literalmente hay clientes que llegan hasta besar a las chicas o pasarle las manos por sus partes íntimas, y ahí es donde esa chica dijo, wow, esto no está bien. Y también me comentó que ella con sus propios ojos vio a una de sus compañeras drogarse en el baño porque le dijo, es que esta es la única manera de yo poder aguantar estar en este lugar. O sea,
no puedo aguantar estar en este lugar. Entonces imagínate que tú te veas en una necesidad que me pone triste, o sea, como que me da sentimiento de que tenga que estar ahí drogándose para aguantar esos tratos, que la estén tocando, que la estén viendo de una manera, puedes llegar a ser asquerosa, y soportar todo este tipo de cosas de un hombre tras otro, un cliente tras otro, solo porque a lo mejor tiene necesidades económicas, ¿sabes? Entonces está un poco turbio, está un poco oscuro, pero es lo que pasa por las calles del centro de Santiago de Chile, a solo 2 calles del Palacio de la Moneda. Y estar en este trabajo de cierta manera te puede exponer, más allá de que pues estás mostrando tu cuerpo y recibiendo tratos que a lo mejor no te gustan. Y es que, ¿qué tal alguien se obsesiona? Y ha pasado, y bueno, a ver, esto puede pasar en cualquier tipo de trabajo, tengas una camisa cuello tortuga o no. Nosotros sabemos que hay gente mal de la cabeza, literalmente así lo voy a decir, hay gente mal de la cabeza, trastornada, loca, que puede llegar a obsesionarse con cualquier persona. Pero hablando con una de ellas, me dijo que ella atendió al cliente, todo normal, que tuvo un trato normal, como cualquier otro cliente. Ok, gracias, muy bien, jijiji, jajaja. El cliente se fue. Cuando termina su jornada laboral, que va a cambiarse, se pone su ropa para irse a su casa y sale, ve al cliente parado afuera del establecimiento. Y ella se quedó como, ok, bueno, está raro, pero seguramente pues ahí se quedó parado y ya está. La chica se fue al metro, caminando, normal, un día como cualquiera, regresando a su casa, y se fija que el cliente está en el mismo vagón del metro. Y ella me contaba que dice, ok, esto está raro, pero puede que sea una casualidad. Puede que a lo mejor vamos a los mismos rumbos, la línea del metro es bastante amplia, seguro se va a bajar en cualquier momento. Pues resulta que no. Ella salió del metro, caminó hasta su casa, y cuando va caminando voltea y la persona venía a escasos pasos de ella, hasta que ella se enoja y le dice, oye, ¿me estás siguiendo? ¿Qué te pasa? Y el cliente le dijo, y estas son palabras textuales de ella, ok, sí, es que yo quería saber dónde vivías por si te quería mandar un regalo o venir a buscarte para llevarte al trabajo. Y ella me dijo, yo me asusté muchísimo y me quedé como, ¿qué? Y apenas ella tenía 2 semanas trabajando en un café oscuro, en un lugar como estos, y ya la andaba siguiendo un loco acosador hasta su casa. O sea, la chica me dijo, me asusté muchísimo y le tuve que hablar súper fuerte, y le dijo, cuento 3 y no te veo, voy a llamar a la policía. Y el hombre como que entró en razón, no sé qué estaba pensando, la verdad, y se fue, y la chica como que medio cambió un rumbo para luego llegar a su casa, ¿sabes? Todos hemos aplicado eso en algún momento, que te asustas, piensas que te vienen siguiendo y empiezas a caminar en otra dirección para que despistar un poco. Qué turbio y qué miedo, o sea, porque no sé, es una persona que prácticamente ya te vio en ropa interior y se antojó de ti, hasta llegar al punto hasta seguirte, no sé, como que me da de todo, o sea, como que ya hasta me puse nerviosa, qué horror. Pues listo, eso ya fue todo. Déjame en los comentarios qué tal te pareció, qué opinas realmente de los cafés con pierna. Puede ser un ambiente laboral amigable, pero también puede ser bastante turbio. Y nos vemos pronto en otro video. Chao, chao. Chica, te diré que estoy triste, pero estoy contenta porque a algunas les va bien y una que otra chica pues puede comprar sus cosas y está en un lugar tranquilo. Pero hay otras que incluso tienen que drogarse para aguantar a ese tipo de gente, ese tipo de clientes. Está bastante turbio.